Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a retomar nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo. La primera carta, capítulo 12. Y hemos avanzado en esta sección de la carta donde Pablo está respondiendo preguntas hechas por los hermanos en la iglesia en Corinto. Y en esta sección Pablo está respondiendo acerca de los dones espirituales. Los hermanos tenían una consulta y evidentemente el tema de los dones estaba trayendo un problema, un conflicto dentro de la congregación. Y tenemos que aclarar esto también para tener en cuenta, para no desviarnos del tema, que aquí Pablo justamente no está dando una clase o está enseñando acerca de los dones espirituales. Pablo no lo está haciendo, por lo tanto nosotros nos encontramos con ciertas listas que encontramos, como profecía, sanidad, y tenemos la tendencia a explicar cada don. Bueno, Pablo, su intención no es enseñar acerca de los dones, por lo tanto no vamos a enseñar los dones espirituales. Esta no es una clase de dones. Ese no es el sentir de Pablo al escribir esto. Ni tampoco está desafiando el apóstol Pablo a que los hermanos descubran sus dones. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo está tratando un tema ya sabido por ellos. ¿Cuál era lo que ellos constantemente decían? Acá tenemos todos los dones. Ellos sabían muy bien que era un don. Ellos sabían muy bien quiénes tenían ciertos dones, y justamente eso les trajo conflicto a ellos. Y hoy vamos a detenernos en los versículos del 20 desde el versículo 20 al 31. En realidad sería del 21 al 31, pero vamos a retomar el versículo 20. Evidentemente el problema con estos hermanos es que había un fuerte sentido de individualismo, ¿no? Justamente lo que hoy día se vive mucho, ¿no? Y el título de este tema del sermón de hoy es una forma de vida que supera a las otras. Una forma de vida que supera a las otras. Y vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 20 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra. Pedimos, Padre, tu dirección, tu bendición, que quites de nosotros toda distracción, Señor, y podamos estar concentrados en lo que leemos.
en lo que escuchamos y sobre todo, Padre, que nos des el entendimiento necesario en tu gracia y misericordia en esta mañana. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo en estos versículos que leímos trata de convencer a los miembros que el orgullo y el egoísmo daña el cuerpo de Cristo, pero buscar el bien común lo edifica. Eso es lo que Pablo buscó en estos pasajes, en estos versículos que hemos leído. Pablo trata de convencer y exhortar a los miembros que el orgullo y el egoísmo daña el cuerpo de Cristo, pero buscar el bien común lo edifica. Por eso en esta mañana, si deseamos nosotros una iglesia sana, es crucial que hagamos morir el orgullo y el egoísmo en nosotros y buscar el bien común unos con otros. Si queremos que la iglesia crezca, necesitamos hacer morir, tratar, y esto es crucial, con nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y buscar el bien común unos con otros. Y eso es lo que Pablo propone en estos versículos. Pablo trata de fomentar justamente, y lo que viene hablando es la unidad. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de la unidad en la diversidad. En la diversidad. Ellos pensaban de que por tener diferentes dones, cada uno debía andar por su lado. Pero Pablo les dice no. La diversidad va a funcionar en la unidad. Y va a hablar acerca también del poder soberano de Dios en esto. Por eso se fomenta la unidad de la iglesia cuando sus miembros se dan cuenta de que se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente. Que se deben respeto y que deben compartir sus sentimientos de pena y de gozo. Por eso en esta mañana vamos a ver 5 verdades que confrontan a creyentes individualistas. 5 verdades que confrontan a los creyentes individualistas. Evidentemente, no toda la iglesia era orgullosa y egoísta, pero sí una gran parte de estos hermanos fomentaban ese individualismo. Y Pablo los va a confrontar y les va a presentar estas 5 verdades. La primera se halla en el versículo 21. Pablo les dice, y vuelvo a leer el versículo: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo aquí él continúa, por supuesto, su comparación de la iglesia con el cuerpo humano, con el fin de corregir y confrontar el sentido individualista y autosuficiente que algunos hermanos estaban fomentando en esta congregación. Pablo resalta aquí el concepto, justamente en estos versículos, el concepto de necesidad. 2 veces repite este concepto, necesidad. Es un tema clave justamente en este pasaje. Tanto aquí en el versículo 21 como en el versículo 22 también, Pablo dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y luego en el versículo 24 dice: porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. No tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor y de manera implícita dice al que le faltaba. Hablando también de manera implícita acerca de la necesidad. De alguna manera nos está enseñando que tanto el ojo como la cabeza aquí representan miembros esenciales. Pensar en la cabeza y en los ojos, hablamos de miembros esenciales en el cuerpo humano. Hermanos, tenemos que aclarar, Pablo acá está dando una analogía, no una alegoría. ¿Se acuerdan los que estamos estudiando ahí los sábados? La diferencia entre analogía y alegoría. La alegoría quiere dar una enseñanza. Aquí simplemente está utilizando el cuerpo humano para ilustrar
y enseñar algo objetivo, Pablo, en este punto, en todo este pasaje. Cuando habla aquí justamente del ojo y la cabeza, está diciendo que el ojo y la cabeza quieren independizarse en esta analogía, porque él dice versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Acá justamente parece ser que el ojo y la cabeza no quieren admitir que su existencia justamente se basa en su interdependencia. Ahora uno se preguntaría, ¿qué podría lograr el ojo sin la ayuda de la mano? ¿Qué podría realizar la cabeza sin poder movilizarse, no? Bueno, la imagen que Pablo comunica muestra lo absurdo justamente que es lo absurdo de querer ser independiente en el cuerpo de Cristo. Las partes individuales del cuerpo se ayudan mutuamente para su funcionamiento, para que el todo pueda funcionar correctamente. Y notemos que Pablo aquí usa el ojo, no dice los ojos. Está usando justamente de manera singular. Y esto llama la atención. Tampoco dice las manos. Tampoco dice las manos. Sino como dice el versículo. En este caso, ahí en el versículo, en el 21, ni el ojo puede decir a la mano. ¿No? Está usando conceptos en singular, no en plural. Bueno, esto es importante aclararlo porque en esta cultura, en este lenguaje, el hecho de hablar en forma singular, en este caso hablar en manera singular, no plural, indicaba no el órgano, sino la capacidad. La capacidad de ver cuando se habla del ojo. Y cuando se habla de la mano, se hablaba de la capacidad de poder tocar, poder sentir, poder pegar, la capacidad de hacer algo. Nosotros, nuestro idioma es diferente. Esa persona tiene unas manos, decimos, ¿no? Cuando cocina rico, por ejemplo, tiene unas manos, nosotros usamos diferente, en plural. Pero en aquel entonces era singular. Y Pablo aquí está hablando justamente de eso. Y esta es la lección que Pablo trata de enseñarle a sus lectores. El miembro de la iglesia en Corinto que haya recibido el don de sanidad, por ejemplo, no debería sentirse independiente. A otros miembros justamente diciéndoles, no tengo necesidad de vos. Y esta es la lección que trata de enseñarle a sus lectores. Por eso aquí la primera verdad con que Pablo quiere confrontar a los creyentes individualistas es que nadie es autosuficiente dentro del cuerpo. Nadie es autosuficiente. Nadie. El aire, podemos decir, el aire de autosuficiencia lo que hace es desvanece lo que Pablo enseña en otras partes de la palabra de Dios. Fíjense en el capítulo 9, versículo 19. Pablo les dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo ¿de quién? De todos, para ganar a mayor número. En sus otros escritos, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, también en el versículo 5, Pablo les dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Gálatas capítulo 5, también Pablo enseña, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo en este versículo 21 les dice, no existe dentro del cuerpo miembros autosuficientes. No deben existir. Y aclaremos que es obvio que uno puede llegar a su casa hoy sin sus pies, ¿no? Es obvio que
que uno puede llegar. Dios quiera que no pase ningún accidente, ¿no? Pero la vida continúa igual, uno sin sus pies. Pero no por eso el cuerpo va a decir a los pies, no te necesito. Hay una necesidad unos de otros. Y Pablo les dice, hermanos, nadie es autosuficiente. Todos nos necesitamos. Aquel que tiene el don, ya sea de enseñanza, necesita de aquel que tiene el don de misericordia. Aquel que tiene el don de dar, necesita de aquel hermano que tiene el don de servicio. Nadie puede decir, yo solo me las arreglo con mi don. Yo tengo el don de enseñanza, por lo tanto puedo aprender solo, crecer solo y conocer más a Dios solo. Bueno, Pablo dice no. Esto no puede pasar dentro del cuerpo. En segundo lugar, versículo 22, la segunda verdad que quiere confrontar, con la que quiere confrontar a los creyentes individualistas, es que nadie es innecesario dentro del cuerpo. Nadie es innecesario dentro del cuerpo. Fíjense el versículo 22, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí, ¿qué es clave? La palabra parecer. Parecer. Porque dice antes bien los miembros del cuerpo que parecen. Para los corintios habían hermanos que parecían más débiles. Pablo aquí procede a llevar adelante justamente el punto que viene hablando en el versículo 21, que ciertas personas de rango supuestamente, podríamos decir, superior, pensaban que podían vivir sin ciertas personas de la comunidad familiar de la iglesia local. No necesitamos de esas personas. Por eso dice, antes bien, dice Pablo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y en función justamente a esta analogía que Pablo está dando aquí, es casi seguro que él tiene en mente los órganos internos del cuerpo. Los órganos internos del cuerpo. Por ejemplo, nosotros estamos formados de muchos. Al pensar en el cuerpo, en los órganos, pensamos solamente en los ojos, la boca, las manos. Pero también tenemos un corazón, tenemos el hígado, tenemos los riñones. Partes que no se ven. Partes que no se ven. Y que en cierto modo son muy sensibles, débiles, pero no los consideramos. No los consideramos. Y es algo crucial justamente en este argumento, que el hecho de que tales órganos solo parezcan los más débiles. Los más débiles. Claro que hay un sentido en que eso es cierto, porque son débiles, por algo están dentro, por algo están protegidos, Dios lo ha determinado así. Y el punto de Pablo parece ser que esta aparente debilidad no tiene nada que ver con la verdadera necesidad de tales órganos en el cuerpo. En este punto hay que tener cuidado de no ponernos justamente a alegorizar, ¿no? De que hay hermanos que son muy débiles, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarlos bien. Pablo no está hablando de los débiles que ya tratamos anteriormente. Simplemente Pablo está dando una analogía. Y no tenemos que alegorizar, justamente en este punto. Y Pablo les dice, antes bien los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Pablo en cierto modo está diciendo, todos los miembros son necesarios. Nadie es más y nadie es menos, son todos necesarios. ¿Por qué? Porque las apariencias se engañan, dice Pablo. Las apariencias se engañan. Si uno quitara un órgano solamente porque parece débil, el cuerpo dejaría de estar completo. Quitémonos el dedo pulgar del pie. ¿Qué pasaría? Perderíamos el punto de apoyo. ¿Qué pasa cuando nos lastimamos, nos golpeamos el dedo meñique del pie con la punta de la pata de la cama? Se acabó el mundo, ¿no? Qué dolor. Nos duele todo, hasta el oído te duele. Digamos, no podemos ignorar, todos somos necesarios. Todos somos necesarios.
Pablo dice los miembros del cuerpo que parecen más débiles, o los que son considerados como los más débiles. Esto no necesariamente tenía que ser algo despectivo, pero obviamente ellos tenían un sentido de autosuficiencia. No necesito del que tiene el don de sanidad, no necesito el que tiene el don de milagro, no necesito el don del que habla en lengua, no necesito el don que enseña o que exhorta. Yo tengo este don y con eso es suficiente. Bueno, Pablo le dice, todos son suficientes. Y esto tiene que ser crucial justamente para nosotros. Tiene que ser crucial. Entender que nadie es innecesario. Todos somos necesarios dentro del cuerpo. Todos. Todos. Si pensamos que no necesitamos a nuestros hermanos de la iglesia o a algunos hermanos, tenemos que entender que estamos muy equivocados. Si no necesitamos de los hermanos, si no necesitamos de la iglesia, estamos muy equivocados. Si pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin los hermanos, estamos pecando, podemos decir, de arrogancia, de soberbia. Porque ese era el problema en la iglesia en Corinto. La autosuficiencia era la arrogancia que había en ellos. No necesito. Bueno, Pablo los está confrontando. Por algo les dio el Espíritu. Por algo Dios los puso dentro de un cuerpo para que funcionen en unidad. Dios los colocó. Y el individualismo que nos vende la sociedad justamente está atacando duramente el sentido y el funcionamiento de lo que es la iglesia local. Y lo que Dios demanda por sobre todas las cosas. No podemos pretender vivir la vida cristiana solos. Necesitamos de los otros. Si deseamos una iglesia sana, es crucial que hagamos morir el orgullo y el egoísmo en nosotros y buscar el bien común unos con otros. Por eso Pablo les dice, nadie es autosuficiente dentro del cuerpo, nadie es innecesario dentro del cuerpo. Y en tercer lugar, el versículo 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Si ustedes presten atención en estos versículos, ¿qué es el concepto que se repite en estos versículos 23 y 24? Un concepto que Pablo está repitiendo, no una palabra, sino un concepto, o que le está dando mucho énfasis. ¿Cómo? Que parece menos, pero de más. Menos, más. Y hay otras palabras que se repiten que nos ayudan a entender un poco más el concepto. Dignos, más, menos, decorosos, más, menos. ¿Y eso de qué nos habla? De importancia, de valor. Y Pablo aquí justamente va a decir algo. Nadie es sin valor dentro del cuerpo. Nadie es sin valor dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Pablo está diciendo, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos o subestimados, Pablo está dando el ejemplo aquí de esas partes menos atractivas de nuestro cuerpo. ¿Vieron que lo que no nos gusta lo disfrazamos más? ¿No? Es así, ¿no? No nos gusta cierta parte, disfrazamos más. ¿Se acuerdan de Julio Iglesias? Para que estamos de Julio. Había una parte que no le gustaba que la cámara lo enfoque, ¿no? Siempre de todos lados. ¿Por qué? Y Pablo está dando ese ejemplo acá. Esas partes de nuestro cuerpo que no nos gusta, digamos, dice, los que son menos dignos, a estos los vestimos más dignamente. Tratamos de aparentarlo mejor. Y después va a hablar justamente, y va a decir, los que en nosotros son menos decorosos,
o menos vergonzosos. Justamente la Biblia de las Américas nos ayuda a entender mejor este concepto. Y está diciendo, así que las partes que consideramos más íntimas, está hablando de las partes íntimas, como le hablamos a los niños, las partes privadas. Dice, justamente las partes privadas, ¿qué hacemos? Las tratamos con más decoro, que no se vean. Y justamente este concepto del decoro es importante que Pablo tomara este ejemplo, porque acuérdense que la desnudez en aquellos tiempos, la decencia justamente y la modestia era algo que no había tanto. Uno veía desnudez en los Juegos Olímpicos en aquel entonces. Esa idolatría por el cuerpo humano. Pero en Cristo todo eso cambiaba, la decencia y la modestia. Y Pablo está dando estos dos ejemplos. Y va a decir, las partes que para nosotros son feas, las vestimos más. O las tratamos, tienen más valor para nosotros y la disfrazamos mejor. Y las partes íntimas, las tapamos. Tienen más valor. Pero las otras partes, no hace falta tratarlas también con valor. ¿Por qué darle más énfasis? Por supuesto, tenemos que tener cuidado de no alegorizar acá, porque esto es una analogía. Pero somos tentados a alegorizar un poco. Pero en cierto modo Pablo tiene razón, que estos hermanos tenían un concepto equivocado del valor de cada uno de los hermanos. Decían, ¿dónde ayuda? Vamos a dejarle nomás ahí, pero está el maestro que tiene el don de enseñanza, el maestro, vamos a darle a él. Él puede, él es el mejor de todos, mirá su don. Mira el que hace milagros, el que sana, y el que da, ¿no? El que da, y ese es importante porque da mucho su dinero, vamos a darle su lugar. Entonces ellos comienzan a tener una perspectiva incorrecta de los valores de cada uno de los miembros dentro del cuerpo. Por eso nuevamente las apariencias corporales son engañosas y todas las partes del cuerpo son necesarias, lo cual en este caso se refleja en el modo mismo en que tratamos ciertas partes de nuestro cuerpo que nos parecen de menos categoría. Para estos hermanos había hermanos de menos categoría y otros de más categoría. Así como en el cuerpo hay cosas que tienen más valor para nosotros, hay otras partes del cuerpo que son de menos valor. No invertimos tanto. Y estos hermanos pensaban así. Y Pablo les dice, nadie justamente en la congregación es sin valor dentro del cuerpo. Nadie. Pablo va a enseñar, todos fuimos comprados por precio. Todos fuimos comprados por la sangre de Cristo. No puede haber una diferencia. No puede haber hermanos de menos categoría y de más categoría. Todos fuimos comprados por Cristo. ¿Acaso nos olvidamos cuando dice, justamente, les leo ahí, fíjense en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o nos empuja, nos contagia. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensemos en esto por un momento. Si creemos que Dios ama a todo el mundo, y si izamos la bandera de que Dios ama a todo el mundo, ¿por qué no demostramos nosotros ese amor unos por otros, los que somos cristianos? Porque acá lo dice. Por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó. Y hay algo que nos contagia. ¿Qué es el que nos contagia? El amor de Cristo nos contagia, nos constriñe, nos empuja. ¿A qué? Amar a todos. Amar a todos. Por eso en el cuerpo de Cristo no puede haber un hermano de mayor o menor. O lo quitamos o lo apartamos. Si Cristo murió por todos y lo defendemos, demostrémoslo. Es sencillo. No hay mucha ciencia. No hay mucha ciencia. Nadie es sin valor dentro del cuerpo. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Por nosotros. Y por cada uno del que está sentado al lado suyo, que ha experimentado el perdón de sus pecados. Nadie es sin valor. Por eso Pablo quiere confrontar a estos hermanos individualistas y le dice, nadie es innecesario. Nadie es autosuficiente. Nadie es sin valor dentro de la iglesia. Nadie. Pero en el versículo 24, en la segunda parte, nos encontramos con una palabrita. Cuando aparece esa palabrita, ¿cuál es? Pero. ¿Qué quiere decir eso? Un contraste. Pero va a continuar el pensamiento, ¿no?, de Pablo, el argumento de Pablo. Está uniendo todo lo que viene diciendo antes con lo que va a decir ahora. Y dice, ¿pero qué? Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo. ¿Qué cosa? Dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Pablo aquí presenta la cuarta verdad que confronta a los creyentes individualistas. Que Dios determinó el cómo va a cuidar a su pueblo, o mejor dicho, a su cuerpo. Dios determinó en cómo va a cuidar a su cuerpo. Y nuevamente nos encontramos con esta preposición de contraste, presentando así un fuerte énfasis entre lo que sucede con las cosas, con esas cosas que suceden cuando se hacen las cosas a la manera del hombre y la manera de Dios. Y Pablo destaca aquí y dice que Dios ordenó el cuerpo. El cuerpo está estructurado de acuerdo a la voluntad de Dios. El cuerpo, su iglesia. Y este verbo ordenar se refiere a componer, a combinar, a colocar cada cosa en su lugar para que haya una armonía perfecta. Para que haya una armonía perfecta, una unidad armoniosa. Y Dios unificó soberanamente cada miembro dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Y Dios tiene autoridad justamente absoluta para construir este cuerpo. Este cuerpo. De la misma forma, mezcla los componentes individuales dentro de la iglesia para que los débiles reciban mayor atención, no los fuertes. Y al combinar las varias partes del cuerpo, Dios crea una armonía perfecta, esa necesidad mutua. Los elementos más fuertes compensan por los más débiles, de tal forma que los últimos reciben mayor reconocimiento. Dios, por lo tanto, crea esta fuerza, esta belleza, la creación de la iglesia. Y la iglesia es la obra de Dios. Ahora dice que Dios ordenó el cuerpo, dando, dice, más abundante honor al que faltaba. Y nuevamente aquí aparece este término honor, hablando de valor. Y algo que le faltaba. ¿Qué le faltaba a este honor? Nuevamente Dios es el que provee esto. Le da valor, le da dignidad, la honra que Dios dio a cada uno al ponerlos en el cuerpo. Este verbo, justamente faltar, que aparece aquí, trae la idea de necesidad. Nuevamente el concepto de necesidad, de algo que se carece. Y Dios suple dando abundante honor al que le falta.
¿Por qué razón? Porque ni un miembro es sin valor. Dios es el que da. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un valor dentro del cuerpo. Y Él da más abundantemente. ¿Por qué? Porque Él combinó, Él unificó el cuerpo con armonía. Eso es lo que Dios hizo cuando dice que Dios ordenó el cuerpo. Lo combinó, lo unificó. Y es un pecado pensar justamente que alguno de nosotros piense y diga, yo no tengo lugar dentro de la iglesia. Yo veo que no sirvo acá dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo primero que pasa por la cabeza de uno cuando piensa eso? Después de pensar eso, me voy a otro lado. ¿No? Me voy a otro lado. Porque allá voy a ser más útil. O porque allá me van a utilizar. Eso pensamos. Eso pensamos. Me voy a otro lugar y voy a ser de más bendición. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que la única manera que nosotros tengamos que irnos de esta congregación no tiene que ser por eso. Por eso sería egoísmo. La única razón que nos debe llevar a otro lugar es porque Dios nos llama a ese lugar. Y para que nos llame no solamente tiene que poner en mí, sino también en otros. Y eso, si no, lean Hechos capítulo 13, versículo 1. Y justamente allí había hermanos que estaban sirviendo con sus ministerios y sus dones y fueron llamados. Pablo y Bernabé. Y el Espíritu llama también a los otros ancianos y a la congregación y les dice, yo he llamado a Pablo y a Bernabé. Por lo tanto, el llamado no solamente estaba en ellos, sino también en la iglesia. Fueron reconocidos y se fueron a la obra misionera. Ese es el obrar, ese es el patrón de Dios cuando uno se tiene que ir de una iglesia. No porque diga, no soy útil acá, o no me consideran acá. Bueno, pensar de esa manera, querramos o no, es un pecado. Porque si nuestro pensamiento de irnos porque no nos sentimos parte, quiere decir primeramente que soy un egoísta. Y es justamente lo que Pablo quiere atacar en esta iglesia, el egoísmo que había en ellos. Pero Pablo continúa su argumento y dice, versículo 25, ¿para qué Él provee en abundancia? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. En otras palabras, Dios ha determinado que cada miembro dentro del cuerpo tenga una función especial para el funcionamiento de la iglesia local. Y es con el propósito de que el cuerpo no se divida. Desaveniencia quiere decir cisma, un quiebre, una grieta. Y Pablo está diciendo, Dios ordenó todo el cuerpo, la iglesia local en este caso, Dios ordenó todas las cosas, combinó cada don, cada miembro, ¿para qué? Para que el cuerpo no se divida, para que el cuerpo no sufra división, no sufra crisis, no tenga problemas. Y esto es una obra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Cuando los miembros cumplen funciones que no deben dentro de una congregación, traen conflicto. Por eso, cuando es colocado dentro de una iglesia, un pastor que nunca fue llamado trae conflicto a la iglesia. Cuando un hermano es colocado en el ministerio porque se necesita nomás y nunca fue llamado, lo único que trae después es conflicto. Como en una predicación el pastor Mariano decía, a veces nos apuramos en poner gente en el ministerio y después estamos apurados en querer sacarlo y ya no lo sacamos más. No lo sacamos más. Por esta razón, aquellos hermanos que se creen autosuficientes, indispensables, traen conflictos, traen problemas y en algunos casos terminan dividiendo a la iglesia. Y la falta de sumisión y rendición de cuentas justamente es evidencia de esa autosuficiencia. Justamente ayer, me había mostrado Manuel
en un video un tiempo de preguntas y respuestas. Lo vamos a pasar al grupo porque me parece que muy buenas preguntas y muy buenas respuestas se daban en ese panel. Y justamente hablaban de estos hermanos que se iban, ¿no? Y decían, no, porque el pastorado es esto y no se hace esto y no se hace aquello. Y justamente uno de los pastores decían, hay que tener cuidado en tratar de responder a esta pregunta, decía. Porque a veces el problema no es el pastor, sino es ese miembro que está haciendo la pregunta. Porque no se quiere sujetar, no quiere rendir cuenta. Y no quiere saber nada de depender de otros, ¿no? Autosuficiencia, egoísmo, orgullo. Por eso, hermano, decimos que el ministerio las necesidades dentro de la iglesia, los ministerios no se van a suplir con una bolsa de ministerios. A ver, ¿quién quiere servir en esta área? Levante la mano. O hago ahí un formulario para que llenen. Dios es el que llama. Dios es el que ordena todas las cosas. Y Dios va a poner en su corazón si usted quiere servir en determinada área de la iglesia. Pero no va a terminar ahí. Va a poner también el corazón de las autoridades y de los hermanos para corroborar que ese llamado sea genuino, sea verdadero. Y tenemos que confiar en esta verdad que Dios está diciendo. Dios es el que ordena. Es el que ordena, dando más abundantemente honor a lo que faltaba. ¿Qué es ese honor? Hermanos con dones. Ese es el honor que necesita la iglesia. Hermanos con dones. Que saben cuál es su don y los empieza a utilizar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Y este principio es claro, hermanos, muy claro. Cuando una persona que nunca fue llamada al ministerio y ocupa un lugar dentro de la iglesia, tarde o temprano va a traer problemas a la congregación. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque nunca fue llamada. Dios no la colocó. Dios no lo colocó. Y vamos a verle esto un poquito más adelante por qué. Y ahora nos volvemos nuevamente a encontrar dentro del pasaje con esta palabrita, sino. Un contraste nuevamente. Y esta combinación perfecta y soberana debe producir que los miembros hagan ¿qué? Se preocupen unos por otros. Fíjense todo el funcionamiento, el engranaje de toda esta maquinaria que es la iglesia, que Dios pone. Que cuando cada pieza ocupa el lugar correcto, las personas que son llamadas ocupan el lugar del ministerio, los hermanos que tienen determinados dones, lo están desarrollando. ¿Qué sucede? Dice, se empiezan a preocupar unos por otros. Unos por otros. A veces creemos que no nos preocupamos porque no nos conocemos solamente. O porque no pasamos tiempo juntos. Acá Pablo está siendo claro, está diciendo, Dios es el que va promoviendo todo esto. ¿De qué manera? Haciendo funcionar cada uno de los engranajes. El verbo preocuparse justamente trae la idea de un interés inquieto. Alguien que está afanoso por ver al otro en buenas condiciones. Cuando dice preocuparse unos por otros, imagínense, si cada uno de nosotros nos preocupamos para que el que está al lado mío, adelante mío, atrás mío, esté bien. ¿Cómo sería la vida de la iglesia? ¿No? Nos humilla pensar en eso, ¿no? Nos avergüenza pensar en eso. Nos avergüenza. La Biblia de las Américas traduce este versículo a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado, unos por otros. Que tengamos el mismo cuidado. A veces esto se ve de manera práctica. Antes, en la iglesia donde antes estábamos,
donde también estaba, hoy no están Quique, Vivi, hacíamos la canasta de las primicias cada principio de mes. Y cada hermano traía algo para llenar esa canasta y luego se le daba a alguna familia de la iglesia con necesidad. Se le ofrendaba. Y se armaban 2 o 3 canastas. Pero siempre exhortábamos, hermanos, para que esas cosas que vamos comprando sean lo mejor. Si yo tomo, ejemplo, si yo tomo Nico, no, voy a comprar una Coca-Cola. Si yo uso, no sé, jabón, no sé, ustedes sabrán, el más barato, no, les voy a comprar el Rexona. Porque esa es nuestra mentalidad. Cuando nuestra mentalidad es, me compro un sofá nuevo y tengo uno viejo ahí, pero no está malo, sirve todavía, sirve muy bien, está lindo, porque es uno nuevo. ¿Qué pasaría si en lugar de comprarme eso y en lugar de quedarme con el que compro, le doy al hermano el que compré y me quedo todavía con el otro? ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Por supuesto hay motivos, razones, pero esa es la forma de pensar nuestra. Lo viejo, lo doy. Está bien, está lindo, mirá, te lo doy. ¿Pero por qué me das? No, yo me compro uno nuevo. Un profundo sentimiento de preocupación y cuidado, sin referencia, sin parcialidad, que sea de un interés mutuo. Y eso es lo que Dios produce cuando los miembros comienzan a funcionar de manera adecuada. El cuidado de unos por otros debe ser la marca distintiva de una iglesia local. Y esto apunta al cuidado que Dios da a su pueblo. Por eso hablamos de que Dios determinó cómo va a cuidar a su pueblo. ¿Y cómo lo va a cuidar? Dando a hermanos con dones que funcionen dentro de la iglesia como Dios ha establecido. Y la iglesia va a empezar a preocuparse unos por otros. Las necesidades de unos y con otros serán suplidas. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado esto. Para esto Dios ha combinado y unificado para que el cuidado de Dios se manifieste a través de ¿qué? Del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Y para que nosotros no seamos obstáculos al obrar de Dios es necesario que tratemos con severidad nuestro orgullo, nuestro egoísmo, luchando con ellos, confesándolo a Dios. Y cuando eso sucede, trae, podemos decir, una armonía perfecta. La canción más preciosa que la iglesia puede cantar. ¿Y cuál es esa canción más perfecta? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la canción perfecta, con la perfecta armonía que un pueblo cristiano puede adorar al Señor. Cuando el hermano se duele con el hermano y cuando el hermano se goza con el hermano que se está gozando. Creo que es más fácil dolerse con el hermano que se duele, pero muchas veces es más difícil gozarse con el hermano que se está gozando. Mucho más difícil. Hermanos, para mí fue muy triste ver a veces hermanos que pasaban por tiempos de duelo y los hermanos de la iglesia no iban a verlos. Eso es lo más patético que he visto. Porque ni siquiera los inconversos hacen eso. Y eso lo digo con mucha vergüenza. Todavía sigo pensando cómo puede ser que haya hermanos que cuando un hermano con la cual viene a la iglesia y adora, ora, le escuchan de la Biblia, su hermano muere, un pariente de él muere y nosotros estamos al lado de él. Todavía sigo entendiendo, no me entra en la cabeza eso.
Porque ni siquiera los inconversos hacen eso. Si Dios unificó el cuerpo y Dios dijo, voy a meter a este hermano acá, voy a meter a este hermano acá, para que empiecen a funcionar. Pero si estos hermanos no hacen acá, lo único que puedo pensar después de leer esto y estudiar este pasaje, que Dios nunca lo puso en ese cuerpo. Por eso Juan después dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se fueron. Por eso este es uno de los textos más hermosos de la primera carta de Pablo, este versículo 26. Cuando el amor prevalece, la iglesia se muestra como un cuerpo físico vivo. Porque cuando uno se daña, como dijimos, nos golpeamos el dedo meñique y nos duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y hoy, tristemente, la tecnología ayuda, pero perjudica. Hoy creemos que motivo de oración, no sé, la vez pasada en un grupo que estoy, se pedía oración porque se le determinó una enfermedad, digamos, ya irreversible. Pido oración. Y un hermano de esa congregación, siempre que se pide motivo, la manito. Siempre la manito nomás. Y a veces creemos que con eso nosotros resolvemos el tema. Hermanos, no molestamos poder ir a verlo. Preguntar qué le pasa, cómo está, o llamarlo, mandar un mensaje, estamos orando por vos. No podemos seguir tan indiferentes a esto. Y si seguimos en esa indiferencia, según este pasaje, Dios nunca nos puso dentro del cuerpo. Porque dice, Dios ordenó, lo combinó para que funcionen, para que el hermano que esté en necesidad tenga abundancia, dice. Para que el hermano que se siente solo no se sienta solo. Para eso Dios unificó el cuerpo, dice. Pero si yo me siento solo dentro del cuerpo y estoy buscando, primero, matemos el orgullo, matemos el egoísmo, pero también analicemos nuestra vida. Por lo tanto, la comunidad cristiana sufre con los que sufren y se gozan con los que no se gozan. Por eso, hermanos, necesitamos orar por los hermanos. Necesito orar por mis hermanos. Necesito escuchar a mis hermanos. Y estoy hablando por todos. Necesito escuchar a mis hermanos. Necesito conversar con mis hermanos. Necesito conocer a mis hermanos. Necesito servir a mis hermanos. Necesito pasar tiempo con mis hermanos. Necesito adorar con mis hermanos. Y Pablo en el versículo 27 les dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo le está diciendo, hermanos, ustedes no son inconversos. Ustedes son creyentes, son partes del cuerpo. Por lo tanto, hay que matar algo. Es el orgullo y es el egoísmo. Porque eso daña al cuerpo. Y justamente es interesante porque acá dice, vosotros pues sois el cuerpo. En el original dice así, vosotros sois cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. No aparece el artículo él. No aparece. Dice el cuerpo. ¿Por qué dice así? Porque es solo uno, es único. No hay diferentes. Acá no somos diferentes cuerpos, diferente iglesia. Somos un cuerpo. Un cuerpo. Por lo tanto, no debe haber divisiones. Y al hablar así, Pablo subraya la individualidad de los miembros, pero cada uno ha recibido un don diferente del Señor. Y con estos dones y con estas funciones a su disposición, todos los miembros contribuyen juntos al bienestar de la comunidad cristiana.
Por eso, si deseamos una iglesia sana, es crucial que hagamos morir el orgullo y el egoísmo. En nosotros, no el del hermano. El del hermano que lo haga el hermano. El nuestro, el cada uno. Y buscar el bien unos con otros. En quinto lugar y último lugar, versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? En versículo 31, procurad pues los dones mayores, mas yo os muestro un camino más excelente, más excelente. No quiero tomar mucho tiempo en esta expresión "y puso Dios en la iglesia", porque ya lo hemos tratado en sermones anteriores, que la obra de los dones dentro de la congregación es una obra trinitaria y soberana. Ya lo hemos hablado, por lo tanto no hablaremos mucho de esto. Pero Dios lo ha colocado en su iglesia con el propósito de edificarla, hermano. Eso tenemos que saber. Y Pablo está diciendo eso a los hermanos en Corintios. Dios los puso a ustedes, a cada uno de ustedes, para que el cuerpo sea edificado, sea bendecido. Dios ha ordenado el cuerpo de una manera precisa, combinada, en una unidad armoniosa, pero es interesante pensar en esta verdad porque trae paz a nuestro corazón, pensar de esta manera. Y es que la obra de Dios es de Él y de nadie más. Este verbo poner justamente se utiliza en 2 versículos más en el Nuevo Testamento para indicar un nombramiento oficial. El Señor Jesús lo utilizó con sus discípulos cuando dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Y también en Hechos 20, 28, Pablo les dice a los ancianos en Éfeso que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, Dios nos ha colocado dentro del cuerpo. Aquellos que hemos sido llamados al ministerio y aquellos que están haciendo ministerio dentro de la iglesia, Dios los ha colocado. Dios los ha colocado. Pero vuelvo a remarcar esto, porque aparece aquí justamente una lista. Pablo no está dando una lista de qué dones están vigentes o qué dones funcionan. Pablo simplemente está haciendo mención de una lista, simplemente para ilustrar la variedad de ministerios y de dones que funcionan dentro de la congregación. Simplemente por eso Pablo menciona estos dones y estos ministerios, para mostrarles cómo el Señor equipa y llama al cuerpo para llevar a cabo, ¿qué cosa? Su perfecta armonía. Su perfecta armonía. Pero nuevamente sigue haciendo hincapié en algo, Pablo: en la soberanía, en la unidad y en la diversidad. En esas 3 cosas. Yo no sé si a algunos les llamó la atención, pero a mí me llamó fuertemente la atención cuando dice primeramente apóstoles. Y luego dice el versículo, capítulo 12, versículo 28, luego profetas o segundo profetas, tercero maestros. Me llamó la atención esos adjetivos, ¿no? El primero, tercero. Y estudiando un poco, indagando un poco, vi que para muchos comentaristas justamente es algo que les preocupaba esto. Que puede haber algún criterio histórico, porque realmente Dios primero estableció apóstoles para darle la base a la iglesia local y su funcionamiento. Pero otros también dice que en el versículo 31 dice: procurad los mejores dones. Otros piensan que esa frase que se menciona allí puede entenderse como que estos son citados antes que los que no son.
Pero no vamos a detenernos a considerar argumentos en esto. Pero sí es importante que mencionemos lo siguiente para entender lo que Pablo quiere enseñarle a los hermanos. Lo primero que tenemos que entender es que estos tres primeros que menciona, apóstoles, profetas y maestros, no son dones, son ministerios. Son ministerios. Son personas dotadas, llamadas al ministerio. Al ministerio. Y luego, que son considerados estos ministerios, vienen los que sí son considerados dones. Los que ayunan, los que ministran, los que sanan, los que hacen milagros. Dios ha establecido soberanamente que la iglesia sea edificada y bendecida por medio de esos hombres llamados al ministerio, por supuesto, cada uno con su respectivo don, sirviendo dentro de la iglesia, y por cada miembro que ha descubierto y va desarrollando su don, de manera pública o de manera privada. Por eso, hermanos, algunos han recibido ciertos dones, como el don de enseñanza, que eso capaz los hace más público, el don que tiene el don de exhortación, capaz es más conocido porque tiene una influencia y un impacto mayor dentro de la congregación. Pero eso no quita que aquel que tiene el don de dar sea menos que esos dones. Porque el don de dar normalmente uno lo hace en privado. El de misericordia lo hace en privado, ir yendo quizás a visitar a un hermano en necesidad. No está tocando trompeta o no se lo ve haciendo. Eso no quita que sea menos. Pero es interesante también que notemos lo siguiente, porque existen hermanos y otros que no lo son, que creen que el hablar en lenguas es una señal de espiritualidad. Que si no hablaste en lenguas, no sos espiritual o no sos del Señor. Y justamente es interesante cómo el apóstol, en el versículo 29, hace una serie de preguntas retóricas que son respondidas de manera negativa. Como por ejemplo, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. Entonces, no es señal de espiritualidad el hablar en lenguas. No es señal de que todos tienen que hablar en lenguas o que no está la bendición de Dios sobre mí. El mismo Pablo lo está diciendo acá. Por supuesto que el don de lenguas en este momento de la historia tuvo su elemento esencial. Fue para ese momento, no para el nuestro. Estamos convencidos de que esto no es vigente hoy, pero sí tuvo su razón de existir en un momento importante del nacimiento de la iglesia. Y Pablo con estas preguntas nos aclara también algo. No todos. La mención de ministerio justamente y de dones es para indicar nuevamente la diversidad establecida soberanamente en el cuerpo, o mejor dicho, en la unidad del cuerpo. En la unidad del cuerpo. Por esta razón, el versículo 20 y 30 dice, son todos, hacen todos, tienen todos, hablan todos, interpretan todos. Y Pablo concluye justamente esta parte de la sección con una exhortación. Y él dice, procurad pues los mejores o los dones mejores. Yo no sé si al leer este versículo y al considerar las palabras anteriores en el capítulo 12, no trae algo de conflicto. Parece que como que no hay algo, que hay algo incoherente acá. Porque estos hermanos, ¿qué estaban buscando? Los mejores, ¿no? Y ahora Pablo les dice, busquen los mejores, ¿no? Y realmente trae un conflicto esto, pensar, bueno, ¿qué vamos a decir ahora con esto? Y él concluye con esta exhortación. Bueno, Pablo va a venir hablando después, y lo vamos a considerar en el capítulo 13, va a hablar acerca del amor. Y uno nos dice, Pablo va a hablar acerca del amor. Bueno, tenemos que entender que el amor no es un don.
No es un don. Es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, Pablo aquí no está hablando del amor. Entonces, ¿qué serían los dones mejores? Qué pregunta, ¿no? No vamos a estar discutiendo eso toda esta mañana. Pero pensar que el amor como don mayor no estaría correcto interpretarlo de esa manera. Porque Pablo tampoco llama ni aquí ni en ninguna otra parte al amor como don. Pero justamente lo que Pablo está a punto de echar a andar justamente en esta descripción es una frase que dice un camino aún más excelente. Un camino más excelente. Y el camino que ellos estaban siguiendo, ¿cómo era el camino que estaban siguiendo estos hermanos? Egoísta. Era peligroso, era dañino, lastimaba, hería. Y Pablo dice, yo les voy a mostrar otro más excelente. Busquen los mejores dones. Y es interesante justamente estos adjetivos que Pablo utilizó. Primeramente, habla de ministerios. Pero la respuesta también la podemos encontrar en el capítulo 14. Fíjense en el capítulo 14. Del 1 al 5. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo los que profeticéis. Pero sobre todo, ¿qué profeticéis? Porque el que habla en lenguas no habla a hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña y asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En realidad, los mejores dones, ¿cuáles serían? Cualquiera. Porque cada don fue dado ¿para qué? Para edificación. Porque el corazón y las intenciones de estos hermanos eran otras. Figurar, anhelar los mejores para mostrar que son mejores. Pero acá cuando habla de los dones, cualquier don. Porque en realidad todos edifican. Todos edifican. Y sobre todo como el capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio, para el bien común. Y en ese contexto uno va a procurar con ansias, ¿qué cosa? Las cosas espirituales. Como dice el 14.1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y nuevamente se repite el concepto que encontramos en el versículo 1. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas espirituales. De las cosas espirituales. Para que todos sean edificados. De manera que no se trata de amor contra dones el tema acá. Lo que Pablo tiene en mente es que el amor digamos que los dones deben ser utilizados en el contexto del amor. En el contexto del amor. Porque sin el primero, los últimos no tienen utilidad en absoluto. Como tampoco lo tiene entonces casi ningún otro elemento en la vida cristiana. Por lo tanto, los mejores dones son aquellos que sirven para la edificación. Esos son los mejores. Y ese es el camino más excelente que Pablo les quiere mostrar a estos hermanos. Se refiere a una forma más elevada de vivir cristianamente que el procurar tener los mejores dones. No se trata de otro don, sino se trata de un camino, de una conducta por la cual debemos transitar como miembros de esta congregación.
Por eso el sermón se llamaba una forma de vida que supera las otras. Porque la clase de vida que supera las otras es la vida de aquel que piensa en uno mismo, en su comodidad, en su placer, en su perspectiva de la vida, en su cosmovisión. Y necesita morir justamente ¿a qué? Al egoísmo y al orgullo. Esa es una forma diferente de vivir la vida. Y es una mejor forma de vida que supera a las otras. ¿Por qué? Porque cuando hacemos morir el orgullo, el egoísmo, y nosotros comenzamos a preocuparnos por el bien común, el preocuparnos unos por otros, la iglesia va a crecer. La iglesia no va a crecer por tener programas o por dar mayor capacitación a la iglesia. La iglesia va a empezar a crecer cuando nos preocupamos unos por otros. Ahí la iglesia va a crecer. La iglesia que está muerta es porque no se preocupan unos por otros. Hermanos, Dios ha establecido esta congregación y ha colocado miembros. Y yo estoy seguro de que Dios dio a cada miembro, si es del Señor, un don. Y ese don tiene que ser descubierto. Dios tiene que sacar a la luz. El Espíritu se tiene que manifestar en ese don que usted tiene. Y si ese don no se manifiesta, puede ser por diferentes razones. Algunas porque soberanamente Dios aún no lo manifiesta, pero otras veces porque nosotros frenamos ese obrar. Porque estamos pensando tanto en nosotros mismos, estamos tan enamorados de nosotros mismos, que no nos hace ver la necesidad. Dios nos ha colocado en un lugar donde el hermano no tiene que tener necesidad de nada emocional, de nada espiritual, de nada material. Nosotros estamos para suplir todas las necesidades de nuestros hermanos, de este cuerpo. Y Dios, el Dios de toda riqueza, ha suplido esa necesidad. Y Dios nos da el privilegio, por gracia, de ser parte de eso. Entonces, hermanos, busquemos vivir esta vida totalmente diferente a las otras, para ser de bendición y empezar a crecer como iglesia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tenemos una tarea en el día a día, constantemente, Señor, de luchar con nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Nos trae tantos problemas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no opacar la unidad, la diversidad de este cuerpo, Señor, que has establecido en este lugar, por nuestro pecado de individualismo, de autosuficiencia. Señor, hazme ver que necesito a mi hermano. Hazme ver que no soy autosuficiente. Haznos ver, Señor, que no somos sin valor en este lugar que nos has puesto. Y haznos que nos humillemos, Señor, ante quién eres, al establecer cómo debe funcionar este cuerpo. Pedimos por cada uno de nosotros, por las luchas que tenemos internas con nosotros mismos. Ayúdanos a morir y que el Evangelio, Señor, siga resplandeciendo en nuestras vidas y pensar de que tu Hijo en la cruz murió para bendecirnos, para darnos vida, para darnos perdón. Y si realmente, Señor, esa verdad la vivimos, Señor, indudablemente haremos lo mismo, Señor, por otros, muriendo a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo, Señor. Danos el privilegio de bendecir a otros. En el nombre de Jesús.
Amén.